RTP. Tenemos al abogado André Benavides, él es constitucionalista, y hablaremos de lo ocurrido, del pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la redundancia, la inconstitucionalidad de los decretos del presidente Daniel Noboa. Sí. Bienvenido a la mañana de RTP, abogado. Gracias, André, por estar con nosotros. Siempre es un gusto tenerte aquí. Hay que hablar en primer lugar de lo que señala la Corte. Creo que también soy abogado. Era bastante lógico, una lógica de perogrullo, la cual ya se ha perdido. Pero ahora también resulta que tenemos que hablar de qué interpretación se le dé en Carondelet, pues, ¿no? Ya lo cual ya nos lleva a algo inconcebible. Pues, ¿no? Ya el ministro ha anticipado que lo que la Corte le ha señalado, de acuerdo a su libérrima interpretación, es que lo que estuvo de más fue el decreto. Entonces me imagino que el presidente instrumentalizará otro sistema de comunicación que podría ser tal vez el mensaje de WhatsApp. ¿Qué debemos pensar de esto, doctor Benavides? Y bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. A ver, lo que la Corte Constitucional el día de ayer ha hecho es declarar la inconstitucionalidad de los decretos ejecutivos 500 y 505, mediante los cuales se encargaba la presidencia de la República la señora Gelibert. Si bien es cierto, la Corte Constitucional cuestiona la forma, la vía como se hizo ese encargo, eso no supone que se está dejando la puerta abierta para que mañana, a través de una acción de personal, una circular o un oficio, simplemente se disponga que una persona tenga la calidad de presidente de la República. Así que para algunos que piensan que esto es más sencillo, es más fácil y que tranquilamente aquí no ha ocurrido nada, no es tan así. Si bien es cierto, los decretos ejecutivos 494 y el 512 siguen vigentes, donde se hace la designación de Gelibert, eso no supone que ya está habilitada para que pueda asumir el cargo de presidenta de la República. Sí, podrá ser muy vicepresidenta de la República encargada, pero no puede asumir la presidencia de la República porque la Corte ha dicho que se debe respetar el orden de sucesión presidencial. Así que decir que mañana, a través de cualquier otro tipo de mecanismo, como usted bien lo señala, con el mensaje de WhatsApp se puede nombrar a un presidente de la República encargado, eso es totalmente inviable y obviamente existiría un incumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional. Y, abogado, quisiera ahora hablar sobre los efectos que pudiera repercutir este pronunciamiento de la Corte Constitucional. Ahora el presidente de la República tiene la obligación de pedir la licencia para hacer la campaña electoral, teniendo en cuenta que, ya hablando castellano, sí hay una gran posibilidad que existe la segunda vuelta. ¿Cuál sería el caso que el presidente diga no va a pedir licencia para hacer campaña electoral y diga que no la va a hacer? Bueno, ahí existen cierto tipo de repercusiones en el orden electoral, y eso es un debate, una discusión que ya la hemos analizado en este espacio, y que la Constitución y la Ley Orgánica Electoral, el Código de la Democracia, te disponen que aquellos que van por una reelección y aquellos que son funcionarios públicos y están terciando en unas elecciones tienen que pedir licencia para hacer campaña electoral. En eso estamos. Pero claro, una cosa es el deber ser y otra cosa es lo que está ocurriendo, y muy diferente lo que puede resolver el Tribunal Contencioso Electoral, y eso también la Corte Constitucional ayer lo ratificó. Le dijo, miren, yo no soy la encargada de imponer sanciones a nivel electoral, eso ya le corresponde al Tribunal Contencioso Electoral. Entonces, ¿que se pueden dar cierto tipo de infracciones? Sí se pueden cometer cierto tipo de infracciones, justamente por el no hacer uso de esta licencia para la campaña electoral. Y evidentemente en este momento yo creo que nos estamos abocados en una encrucijada de qué es lo que va a hacer el gobierno. Algunos dirán que, bueno, con oficio, con circular, mañana para el cierre de campaña se dirá que está encargada de la presidencia la señora Gelibert, cuestión que yo no la comparto. Y por otro lado, también uno se dice qué es lo que debería hacer el presidente de la República. Y si a mí me preguntan, yo mantengo en mi posición inicial. Y es que yo no he cambiado de opinión, a diferencia de los asesores del presidente, que un día le dicen que no debe pedir licencia para hacer campaña y otro día le dicen que tome la licencia o que se autoimponga esta ausencia por fuerza mayor por días.
En cambio, yo te digo que todo el tiempo el presidente debía haber pedido licencia para hacer campaña electoral, y es lo que debería ocurrir en segunda vuelta electoral. Y creo que con este fallo de la Corte Constitucional también prende otro tipo de alertas en Carondelet respecto de lo que puede pasar en segunda vuelta electoral. Porque si la señora Abad sigue ejerciendo el cargo y el presidente va a hacer campaña en segunda vuelta electoral, lo que va a ocurrir es que le va a tener que encargar el poder, el mandato a la señora Abad, porque ella viene a ser su vicepresidenta. Pero yo creo que aquí se está analizando más bien hasta abril de este año, que sea la segunda vuelta, ver si es que se ha configurado la ausencia definitiva en el cargo de vicepresidenta o en su defecto el abandono del cargo, y eso suponga nombrar un nuevo vicepresidente o vicepresidenta de la República. Ahora, doctor Benavides, luego de este pronunciamiento, bueno, en primer lugar habría que recomendar respetuosamente al presidente de la República que chequee bien el nivel de sus asesores, porque ya también ocurrió lo mismo con la ley antipillos que le hicieron publicar y resultó que era inconstitucional. Ahí siguen dando sus propias interpretaciones y siguen aupando lo imposible. Pero luego de este, podría darse el caso, lo han ya mencionado algunos analistas, de derivaciones penales, por ejemplo, en lo que tendría que ver con peculado y en lo que tendría también que ver con arrogación de funciones. ¿Es posible este escenario? Es posible ese escenario. Y mire usted que en su momento, ¿cuál era la tesis o la posición del gobierno? El de no pedir licencia para hacer campaña electoral. Y con eso la tenían bastante clara, hasta que después se dieron cuenta que eso generaba otro tipo de responsabilidades. Sí, te saltaste el tema de la licencia del 93 del Código de la Democracia, pero la falta de astucia jurídica y política no les permitió ver otro tipo de efectos colaterales que tienen que ver con lo que usted ha mencionado, la posible responsabilidad penal por el presunto cometimiento de un delito de peculado, por el uso de recursos del Estado, y que no solo tiene cola en lo que tiene que ver con el tema penal, sino también con lo que tiene que ver con una causal de juicio político debido al presunto cometimiento de este delito. Y es por eso que después del primer decreto reculan, y después de estas advertencias, el presidente de la República emite estos decretos y diciendo que va a hacer campañas los fines de semana, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Porque el momento que se dé el procesamiento, ya sea el contencioso electoral o penal, ¿cuál va a ser la defensa del presidente? Va a decir, miren, yo no abusé de recursos del Estado, yo no utilicé bienes del Estado, aquí están los decretos mediante los cuales yo hice campaña, en esos días yo no tuve la oportunidad de gozar de bienes del Estado, lo hice con bienes propios, con fondos propios, y ese va a ser el argumento para defenderse en lo electoral y en lo Pero penal. podrá también el presidente decir, más allá del peculado, sobre la obligación de pedir licencia que muchos sostenemos que existe para él. Él siempre podrá decir, pendiente también de lo que el TCE finalmente haga o no haga, yo pedí licencia voluntariamente y por amor a la patria. Nunca fue mi obligación y ¿saben qué? Yo voy a ir a hacer el cierre de campaña sin pedir licencia. La otra opción es que simplemente desista de hacer campaña presencial en estos últimos días y mande a su gente el cierre de campaña y se mantenga a través de redes sociales. Una tercera opción es que haga algo parecido a lo que vimos en Carondelet hace unas semanas, ¿no? De que él simplemente aparezca y la gente espontáneamente llene la plaza y se empiecen a multiplicar como los panes y los peces los cartones y tengamos un meeting que no es un meeting. O sea, ¿concuerda conmigo, doctor, de que escenarios le sobran al presidente mientras haya un TCE que no quiera realmente cargársela encima una vez que entren las denuncias que uno esperaría que deberían entrar o que avancen las que ya se presentaron en el pasado? Mira, César, yo creo que existen un montón de posibilidades en este momento de cara a cerrar el cierre de campaña de esta primera vuelta electoral. La primera opción es que el presidente de la República, y esa es la que yo recomendaría, si tú me pides un consejo, yo te recomendaría que pidas licencia a la Asamblea Nacional para que ésta te autorice y obviamente pueda hacer esa campaña electoral. Lastimosamente los tiempos no te dan,
porque las sesiones de la Asamblea Nacional son con 48 horas de anticipación. Es decir, que si convocan el día de hoy, recién te van a conocer el día jueves, así que por ese lado no iría. Creo que en términos, llamémoslo así, parlamentarios, no tendría cabida esta solicitud, más allá de que jurídicamente eso es lo correcto, primer punto. El segundo escenario sería que el presidente de la República diga, perfecto, no puede encargar el poder vía decreto, así que hago mis maromas y mis piruetas jurídicas, y lo que voy a hacer es mediante un oficio, mediante una acción de personal, acto administrativo, ahí está encargada la presidencia. No lo hice vía decreto, lo hice a través de otro mecanismo, y después vamos a ver que ese mecanismo obviamente no es susceptible de acción pública de inconstitucionalidad, sino de acción de protección, contencioso administrativo, y eso después se resolverá de tantos meses o años. Ya. Tercer escenario. Lo que podría pasar es que lo que tú comentas, que el presidente de la República no pida licencia, no haga campaña y simplemente mande a su gente. Y yo vaticino un cuarto escenario, y más bien aquí de una vez para allá. Si ya estamos ahorita entrados en gastos, como quien dice, ya una cereza más en el pastel ya no importa. Lo que podría hacer el presidente de la República es utilizar la vieja confiable que en su momento utilizó también Abad, que se autoimponga vacaciones. Diga, ¿saben qué? El día jueves y miércoles jueves me voy de vacaciones. Dejo un rato el cargo de presidente, ni ausencia temporal, ni ausencia definitiva, así que me voy a hacer campaña electoral. Listo. Pero claro, ahí sí eres también víctima de tus propios pronunciamientos, porque, por ejemplo, voceros del gobierno decían que Abad para estas vacaciones debía haber notificado o pedido autorización a la Asamblea Nacional, cuestión que no ocurrió. Entonces, claro, debería pedirle la autorización a la Asamblea para irse de vacaciones, pero creo que ahí están los escenarios. Y no es descabellado que para la segunda vuelta electoral el presidente de la República no se autoimponga esa ausencia temporal, sino que pida vacaciones y le deje a la señora Gelibert mediante un oficio. Yo creo que eso podría pasar. Entonces ahí ya no estás utilizando ni los decretos ni que la ausencia temporal, nada. Estoy haciendo uso de mis vacaciones, que por ley me correspondía al presidente, ya tiene derecho a vacaciones, ya va más de un año. Y la LOCEP justamente te permite un mes de vacaciones, así que tranquilamente podría ser aquello. Es un poquito especulado aquí un colega, ¿no? Ya por circular, por oficio, por WhatsApp, por lo que sea, y no por decreto, claro, por cadenita de WhatsApp. ¿Sabe qué? Pero también me hace recordar un poquito lo que vimos en la Casa Blanca de Nixon, ¿no? Ron Ziegler, que se desdijo en un momento y en la prensa se justificó diciendo, no, lo que yo había dicho ya no es la declaración operativa. La declaración operativa es la que estoy diciendo ahora. A lo mejor van a justificarse así con el tema de las vacaciones. Cuando dijimos que Verónica Abad tenía que pedir licencia en la Asamblea, eso ya no existe. Ahora me tiene que hacer caso hoy, ¿no? Digamos, ya que tenemos un presidente que imita con los aranceles a Trump, a lo mejor va a querer imitar al equipo de Nixon. También cierra la con frontera, las justificaciones de sus medidas en esta crisis constitucional, o por lo menos controversia constitucional. Doctor, le tengo otras preguntas, ¿no? Porque se nos viene encima quizá una asamblea constituyente, ¿no? Eso es lo que ofrece el gobierno de Noboa, lo que ofrece el gobierno de Correa. Recuerde, o un posible gobierno del correísmo si retornan, recuérdenos los mecanismos y limitaciones que tendría una asamblea constituyente si llegásemos a aprobarla o a convocarla. Bueno, estamos frente a un escenario de asamblea constituyente. Yo creo que son por varios efectos que se pueden dar a partir de estas malas decisiones, porque incluso mira, si tú tienes ahí ese pendiente del tema del Tribunal Contencioso Electoral, mejor voy a constituyente y elimino el Tribunal Contencioso Electoral y todas las causas se caen como un castillo de naipes. Ya no existe el Tribunal Contencioso Electoral, ya. Entonces, así de simple, te vas curando en sano también hasta con constituyente, pero bueno. El 444 de la Constitución te establece todo el procedimiento que tú requieres para llevar a cabo una asamblea constituyente. Y lo primero que la ciudadanía tiene que tomar en cuenta, más allá del procedimiento, aspectos sustantivos, es que el procedimiento que se lleva a cabo la Asamblea Constituyente como tal no es un cheque en blanco como en su momento se lo hizo en el 2007 con la Constitución de Montecristi, que fue una Asamblea Constituyente de plenos poderes.
plenos poderes que emitían leyes, mandatos constituyentes, se dieron indultos, se dieron amnistías, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso actualmente no lo podrías hacer. ¿De acuerdo? Primer punto. Segundo punto. La Asamblea Constituyente, como digo, no es un cheque en blanco que mañana quito y pongo derechos, no, porque el artículo 84 de la Constitución y el 11 numeral 8 te dice, son candados constitucionales o como se denomina normas pétreas, en las cuales garantizan los derechos de los ciudadanos en el sentido de que tú nunca vas a poder empeorar la situación o los derechos que ya tienen adquiridos y que están siendo ejercidos por los ciudadanos. Lo pongo con un ejemplo sencillo. Si es que en este momento se reconoce el derecho al voto para las mujeres, tú a través de Asamblea Constituyente no le puedes quitar. No es que tú tienes esa posibilidad de decir, bueno, ahora que solo voten los hombres. No, la Asamblea Constituyente no es un cheque en blanco, no es algo que quede la puerta abierta para cualquier cuestión. Entonces aquí se deben respetar los derechos adquiridos, es lo que te dice el 11.8 también de la Constitución, que es lo que tiene que ver con la progresividad de los derechos. Así que algunos que sueñan con la pena de muerte, con la cadena perpetua, más allá de que te guste o no te guste, no vas a poderlo hacer porque tienes esas limitaciones de orden constitucional. Y en ese sentido, el trámite de una constituyente no es nada sencillo. Tú tienes que plantear el proyecto de convocatoria a consulta popular a la Corte Constitucional y que la Corte Constitucional te dé el visto bueno. Y esa convocatoria tienes que también adjuntarle el proceso de elección de los constituyentes. ¿Cómo va a ser los constituyentes? ¿Vas a elegir a nivel nacional, a nivel provincial? ¿Cuántos por cada provincia? ¿Qué método de asignación de escaños vas a utilizar? Etcétera, etcétera. Y una vez que la Corte te dé luz verde, vamos a una consulta popular en la cual la ciudadanía le dice si está de acuerdo o no con llevar a cabo una constituyente. Y después vamos a elegir a los representantes para esa constituyente. Y cuando esos constituyentes ya redacten el texto constitucional y esté aprobado, tiene que ir a un referéndum ratificatorio. Así que ese proceso no es tan sencillo como parece. Por lo menos en este trámite nos demoraremos, en el mejor de los casos, hasta llegar al día de la posesión de los constituyentes, por lo menos unos 8 meses. Así que no es tan sencillo como se pinta. RTP